Génesis capítulo 3, versículo 9. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Vamos a orar. Señor Dios, Padre eterno, te damos gracias, Señor, por este tiempo que nos das de estar aquí reunidos para escuchar tu bendita palabra. Suplicándote, Señor, que nos permitas estar atentos al mensaje que quieres hablar en nuestras vidas. Usa tu palabra para edificarnos, Señor, y ayúdanos, Señor. Necesitamos de ti, Señor, que tu palabra sea real, viva para cada uno de nosotros, Dios. Háblanos conforme a tu propósito y a la necesidad que tenemos de ti, Dios. Gracias por los hermanos, por las visitas, y suplicamos, Señor, que seas obrando en cada corazón. Te pedimos todo en tu santo nombre, en nombre de Jesús. Amén y amén. Así como los marineros y viajeros tienen a veces la necesidad de examinar su posición, es necesario de que cada uno de nosotros, como seres humanos, los cuales vamos rumbo hacia una eternidad, nos preguntemos hacia dónde estamos. Entendamos, hermanos, que la pregunta que Dios hace a Adán bajo la frase ¿dónde estás tú?, más que una pregunta de ignorancia de parte de Dios, Dios, al saber todas las cosas, lo que quiere hacerle es un llamado de atención a Adán, para que Adán comprenda en qué posición se encontraba. No solo se refiere este versículo a un lugar físico, sino en qué condición quedó. Para este momento, Adán junto con Eva han pecado. Su condición es lamentable. Han pasado de ser aquella creación perfecta, buena en gran manera como Dios la menciona, ahora a ser un hombre y una mujer que el pecado se ha asomado a su propia experiencia de vida. No obstante, hermanos, es necesario que comprendamos que Dios le dice a Adán cuando lo llama, versículo 9, leámoslo una vez más. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Cada persona de igual forma debe comprender y saber que Dios nos habla a través de su palabra, para que podamos, como los marineros, los viajeros, como aquellas personas que necesitan de vez en cuando saber dónde están y hacia dónde se dirigen. Por esta razón, hermanos, quiero hablarles de algo que he titulado ¿dónde estás? Lo primero que quiero que sepamos es que cada persona tiene un rumbo. Cada persona se dirige hacia la eternidad. Quiera o no quiera, unos más pronto que otros. Por eso es necesario de que nos sumemos a las palabras mediante la pregunta que Dios le hace a Adán: ¿dónde estás tú? Lo primero que quiero que sepamos y dejarle de su corazón es: ¿dónde estás tú en cuanto a la ira de Dios? Nos dice la Biblia en Juan capítulo 3. La palabra de Dios enseña de esta forma en el versículo 36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¿Dónde estás tú en cuanto a la ira de Dios? Debe usted saber si está huyendo de ella. O a lo mejor, como dice este versículo, ¿permanece todavía usted bajo la ira de Dios? Es claro cuando la palabra de Dios enseña de que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree ya ha sido condenado. Rehúsa creer. Y el resultado de eso es que la ira de Dios permanece sobre él. Cada uno de los presentes aquí en este lugar debe preguntarse: ¿dónde está en cuanto a la ira de Dios? La Biblia habla de que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia a los hombres. Eso lo dice la carta de los Romanos. La mejor forma de traducirlo es: la ira de Dios permanece sobre él. En cuanto a la ira de Dios, cada persona, cada ser humano, cada uno de los presentes hoy aquí debe preguntarse: ¿dónde está? ¿Dónde estás tú en cuanto a la ira de Dios? ¿Has huido de ella? La única forma es a través del Salvador, de Jesucristo. Si no lo has hecho de esa forma, todavía permaneces bajo la ira de Dios. Y lamentablemente, si mueres, irás a experimentar la eterna ira de Dios. No solo debemos preguntarnos en cuanto a la ira de Dios dónde estamos, sino también debemos mirar lo que dice la Biblia en Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. En cuanto al Hijo de Dios, ¿dónde estás? La Biblia enseña claramente que solo son hijos de Dios aquellos que han creído en Él y le han recibido. Cada persona debe preguntarse: ¿dónde está en cuanto al Hijo de Dios? ¿Es hijo usted de Dios? ¿Tiene usted el derecho de ser llamado hijo de Dios? Ese derecho es exclusivo de aquellos que le han recibido, aquellos que creen en su nombre, dice la Biblia.
Solo ellos pueden ser llamados hijos de Dios. La Biblia jamás enseña en sus páginas que Dios sea padre de toda la humanidad, como dice la religión tradicional. La Biblia enseña que solo es hijo de Dios, como dice el versículo 12, el que le ha creído, el que le ha recibido. Ese mismo grupo, no otros, tienen la autoridad, el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. En cuanto al Hijo de Dios, ¿estás en el Hijo? En cuanto al Hijo de Dios, ¿le ha recibido? O a lo mejor te encuentras en el grupo de los que menciona Juan capítulo 19, versículo 15, vamos allí. Pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que César. Si no estás dentro del grupo de los que le ha recibido, te encuentras en el grupo de los que claman, fuera, fuera. La multitud de aquel tiempo decía del Señor Jesucristo, fuera. Pilato les presenta y les dice, aquí está, ¿quién quiere que le suelte? A este hombre acusado de sedición, de una reyerta, una disolución en el Imperio Romano, o quieren que le suelte a Jesús. Y la gente gritó a una, fuera, fuera, crucifícale. Si no estás en cuanto al Hijo de Dios, en la posición de haber sido salvo, de haberle creído, recibido, te encuentras en el grupo de los que claman, fuera, fuera. O a lo mejor en otro grupo. Nos dice la Biblia, capítulo 21 de Job, mira el versículo 14. Dicen pues a Dios, apártate de nosotros, porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Dónde se encuentra usted en cuanto al Hijo de Dios? ¿Dónde se encuentra usted en cuanto a Dios mismo? La Biblia dice de que hay gente que toma esa actitud que hemos leído en el versículo 14. La gente hoy en día le dice a Dios, apártate de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no quieren el conocimiento de sus caminos. La gente con su actitud no quiere acercarse a Dios y le dice, apártate de nosotros. Y todo el trasfondo está. Ellos no quieren nada que tenga que ver con Dios. La gente no quiere escuchar el mensaje de la palabra de Dios. La gente quiere rechazar lo que la Biblia dice. La gente cuestiona a Dios. La gente quiere vivir para sí mismo, para sus placeres, para su pecado. Y esa forma de vivir es una forma de mencionarle al Señor Dios, apártate de nosotros. ¿Y sabe por qué? Porque no queremos el conocimiento de tus caminos. ¿Dónde estás en cuanto a Dios? ¿Estás dentro del grupo de la gente que clama fuera, fuera? Confinando a Cristo nomás a la historia de la cruz. La gente sabe de la cruz, pero hasta ahí llega. No ha experimentado el poder de la salvación que Cristo efectuó en la cruz. Otro grupo de gente le dice al Señor, apártese de nosotros, no queremos nada de su conocimiento, nada de sus caminos. Pero también tiene que preguntarse usted a lo mejor, ¿dónde se encuentra en cuanto a la palabra de Dios? Jeremías capítulo 6, versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Jehová les es cosa vergonzosa, no la aman. ¿En dónde estás en cuanto a la palabra de Dios? Para algunos la Biblia es algo vergonzoso. Para algunos decir que estudian la Biblia les es una vergüenza. Y el problema está en que ellos no aman la palabra de Dios. Jeremías dice, ¿a quién puedo amonestar? ¿A quién les pudo hablar? Jeremías profetizó, amonestó al pueblo de Israel en aquel tiempo, les habló de volverse de su maldad. Y él mismo hace la pregunta, ¿a quién amonestaré? ¿A quién les diré? Y claramente él dice, el problema es que sus oídos son incircuncisos. La palabra de Jehová les es cosa vergonzosa. ¿Dónde estás en cuanto a la relación con la palabra de Dios? ¿Es para usted la Biblia un libro vergonzoso? ¿Es para usted una deshonra que le digan que usted se reúne un domingo en la mañana con un grupo de gente que estudia la Biblia? Hay gente que trae la Biblia camuflada. La palabra de Dios les es cosa vergonzosa. ¿Y sabe cuál es el problema? Que no la aman. Si usted amara la palabra de Dios, no se avergonzaría de ella. Si usted ama la Escritura, no es cosa vergonzosa para usted. ¿En dónde estás en cuanto a la palabra de Dios? ¿Un libro cerrado, un libro aburrido, un libro religioso? ¿Dónde estás en cuanto a la palabra de Dios? O a lo mejor puedes estar como dice el Salmo 119. En el versículo 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esta actitud es contraria a la de Jeremías 6:10. La gente de Jeremías 6:10 dice él mismo, la palabra de Dios les fue cosa vergonzosa, no la amaban. Pero el salmista expresa aquí, tal deleite, tal delicia por la palabra de Dios. Y él mismo exclama en signo de admiración, cuán dulce son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Esa expresión solo puede venir de alguien que está en una correcta relación con la Biblia. ¿Dónde estás en cuanto a la palabra de Dios? ¿Es para usted la Biblia la palabra de Dios? O a lo mejor como ha metido el humanismo, es un libro falso, un libro escrito por hombres. Nadie tiene la Biblia verdadera, dicen algunos. Tantas traducciones, ¿quién puede garantizar que tenemos la palabra de Dios? El humanismo moderno que busca desmentir a toda costa la palabra de Dios.
Cada persona que está en este día, aquí con nosotros, debería preguntarse, ¿dónde está en cuanto a la palabra de Dios? No hay puntos neutrales. ¿Está usted del lado de los que aman la palabra de Dios, como dice el salmista, que para él son dulces a su paladar las palabras, más que la miel a su boca? ¿O se encuentra dentro del grupo de los que para ellos la palabra de Dios les es una cosa vergonzosa? Una deshonra, un libro aburrido, un libro falso, un libro que se inventó para manipular a la gente, dicen algunos. ¿Dónde estás en cuanto a la palabra de Dios? El Señor le habló a Adán en aquella ocasión y le dijo, Adán, ¿dónde estás? Claro, el pecado lo ha dejado salido de sí. Y él tiene que mirar en su propia experiencia dónde se encuentra. Y cada cristiano, cada persona, cada ser humano necesita de vez en cuando preguntarse, ¿dónde está? ¿Dónde estás en cuanto a lo que se opone a Dios? ¿Qué posición tiene usted? La Biblia dice en el Evangelio según Lucas, capítulo 11, versículo 23. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Dónde estás en cuanto a lo que se opone a Dios? ¿Tienes amistad con el mundo? La Biblia dice que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que quiere constituirse amigo del mundo, por contraparte se constituye enemigo de Dios. La Biblia dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso es muy importante que usted hoy se pregunte dónde está en cuanto a lo que se opone a Dios. No puede haber una posición neutral. El Señor Jesucristo dice que el que no es con Él, contra Él es. Usted no puede tomar una posición neutral. Usted no puede decir, bueno, algunas cosas yo estoy con Cristo y otras no. El Señor dice, el que no es totalmente conmigo, totalmente es contra mí. ¿Cuál es su relación con el pecado? ¿Está usted encariñado con el pecado, con el mundo? ¿Está usted abrazando el sistema de este mundo? ¿Dónde está en cuanto a la música que deshonra a Dios? ¿Cuál es su posición? ¿Cree usted que no es tan mala? ¿Cree que a lo mejor en el mundo hay algún tipo de música buena que pudiera bendecir y ayudar a un cristiano? ¿Dónde está en cuanto a eso? ¿Dónde está en cuanto al pecado? ¿Le está usted resistiendo? ¿Está usted oponiéndose a este sistema que es antagónico a Dios? ¿O a lo mejor está del lado del mundo? Situarse del lado del mundo es estar en contra de Dios. Dios y el mundo no van. Usted no puede ser un hijo de Dios y amar el mundo. La Biblia lo descalifica, dice, el que hace eso, el amor del Padre no está en él. Usted no puede deleitarse en el pecado. Usted no puede pretender aceptar el pecado en su vida y que Dios le acepte. La misma santidad de Dios repele y rechaza el pecado. ¿Está participando usted de aquellas cosas que se oponen a Dios? El sistema del mundo, la forma de pensar del mundo, la filosofía del mundo, las formas, las maneras del mundo. Si está a ese lado, está en contra del Señor. Y Cristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge conmigo, desparrama. ¿Dónde estás en cuanto al servicio de Dios? Segunda a los Corintios capítulo 6, versículo 1. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. ¿Dónde te encuentras en lo concerniente al servicio de Dios? ¿Eres un colaborador juntamente con Él, como dice aquí Pablo? Pablo dice, nosotros como colaboradores suyos. Si no es así, usted se encuentra del otro lado. Y el otro lado es aquellos que están ociosos en la viña del Señor. Si usted no es colaborador de Dios, si no está juntamente con Él, aprovechando de su gracia para servirle, usted está ocioso en la viña del Señor. Note que no hay puntos neutrales. O somos colaboradores del Señor o somos ociosos. Usted puede decir hoy soy un colaborador de Dios. Estoy sirviendo, mi vida está dedicada a Él. Estoy haciendo lo mejor, sirvo a Él. O a lo mejor es alguien ocioso dentro de la iglesia. ¿Dónde estás en cuanto al servicio? Si usted dice que el Señor Dios es su Dios, eso implica solo una cosa. Deuteronomio capítulo 6. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás. Y por su nombre jurarás. En la Biblia se repite continuamente ese binomio. Si usted dice que el Señor su Dios es su Dios, eso solo debe tener un fin, y es que usted le sirva. Siempre que la Biblia habla en el Antiguo Testamento de esa expresión, cuando decimos el Señor mi Dios, cuando usted dice que Dios es su Dios, el único camino posible es servirle. Ahora le pregunto, ¿es el Dios de la Biblia su Dios? Usted puede decir, Él es mi Dios. Fíjese en el versículo 13 como dice, a Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. ¿Al Señor qué? Tu Dios. Mire la responsabilidad en la cual lo coloca a cada persona que dice que Él es su Dios. Él es su Dios y usted no le sirve, es una gran mentira. Más adelante dice en el capítulo 10 de Deuteronomio, versículo 12. Ahora pues Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti?
sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, y que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Si usted tiene la osadía de decir que Jehová es su Dios, el único camino para usted es servirle. Versículo 20 del capítulo 10. A Jehová tu Dios temerás, a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. Otra vez, siempre dice la Biblia, Jehová tu Dios, si es Jehová tu Dios, debes servirle, debes seguirle, debes temerle. Mira el problema hoy en día del cristianismo. Muchos dicen que Él es su Dios, pero no le quieren servir. ¡Qué contradicción! ¿Dónde estás en cuanto al servicio de tu Dios? Esta fue la amonestación de Dios al pueblo de Israel. Servían a Baal, servían a Sera, servían a Astarot, servían a los dioses de Moloch, etcétera, etcétera, porque habían hecho de ellos sus dioses. Y cuando alguien hace de algo su Dios, a eso le sirve. Sepamos bien en este día, aquello a lo cual usted le dedica todo su esfuerzo, todas sus fuerzas, toda su vida, ese es su Dios. Deuteronomio capítulo 11, versículo 13, dice la Biblia de esta forma: si obedecieres cuidadosamente mis mandamientos que yo os prescribo hoy, amando a Jehová vuestro Dios, ¿y qué? Y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Una vez más, Moisés les quiere decir, sepan bien, está hablando al pueblo de Israel, que si ustedes han hecho del Dios de la Biblia su Dios, hay una sola evidencia de eso: servirle. Me temo que el Dios de algunos de los que están aquí no es el Dios de la Biblia. ¿Cómo me dice eso? Yo creo en Dios, no estoy diciendo eso. Los demonios también creen en Dios, pero no es su Dios. ¿Sabe por qué? Porque no le sirven a Dios, sirven al diablo. Su Dios es su negocio, su Dios es su familia, su Dios es su estudio, su Dios es su dinero. ¿Cómo lo pueden saber? A eso sirven. Su mejor tiempo, su mejor esfuerzo, sus talentos, su vida es para lo que acabo de decir. ¿Qué más dice la Biblia? Deuteronomio capítulo 13, versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a Él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a Él serviréis y a Él seguiréis. De los versículos que hemos leído hace un momento, ¿existe alguno donde no diga Jehová tu Dios y servir? No existe. ¿Existe algún versículo donde diga de los de allí que Jehová tu Dios y no le sirvas a Él? Todos dicen, si Jehová es tu Dios, a Él serviréis. Ese mismo texto, ese mismo principio lo mencionó el Señor Jesucristo a Satanás cuando le tentó. Mateo capítulo 4, versículo 8. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor, no dice Dios, tu Dios, pronombre posesivo, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. En pocas palabras, Satanás quería que el Señor le sirviera a él, pero dijo, no puedo. ¿Sabe por qué? Porque tengo un solo Dios. En su parte humana, porque era igual a Dios. Como el siervo perfecto que vino en esa misión, según Isaías 42, Cristo le dice de su humanidad, al Señor tu Dios, a Él solo servirás. En pocas palabras, no tengo otra prioridad. Él solo es mi Dios y a Él solo debo servir. Su Dios no es el Dios de la Biblia. Esa es la razón por la cual usted no sirve a Dios. ¿Dónde estás en cuanto al servicio a tu Dios? Hay mucho dominguero en la iglesia, ¿sabía usted? Eso refleja de que el Señor no es su Dios, porque Dios nos ha dejado el domingo para buscarle a Él y para servirle en ese día a Él. Entonces no es su Dios. Su Dios es otro. Su Dios es la televisión, su Dios es la música y se refleja en eso, en que usted no sirve a Dios. En este día entonces, una vez más Dios nos habla claramente. La voz del Señor retumba en cada oído y le dice a cada uno de los presentes, ¿dónde estás? ¿Dónde estás en cuanto a Dios? ¿Dónde estás en cuanto al mundo? ¿Dónde estás en cuanto al pecado? ¿Dónde estás en cuanto al servicio? Ese análisis de saber dónde estamos nos va a ayudar a dirigirnos hacia donde debería. Quien no sabe para dónde va, cualquier ruta le sirve. Pero aquel que se está preparando para la eternidad sabe que necesita de vez en cuando mirar a dónde está para ubicarse, para corregir, redireccionarse y enfocarse hacia lo que tiene peso y valor eterno. En este día, pregúntese usted, escuche la palabra de Dios y pregúntese, ¿dónde está usted? No me refiero a su posición, tiempo, espacio. Me refiero a su condición. ¿En qué condición está usted? Porque todavía tiene tiempo usted de corregir y enmendar algunas cosas que a lo mejor lo están desviando. Por lo que siempre vamos a orar. Bendito Dios, Padre eterno, una vez más, Señor, al escuchar tu santa palabra, tenemos, Señor, que revisar nuestra vida y
Qué importante, Dios, el podernos preguntar en este día dónde nos encontramos, dónde estamos en cuanto a nuestro amor hacia ti, nuestro compromiso, nuestro amor, fidelidad, entrega, servicio, en cuanto a lo que se opone a ti, Dios. Ayúdanos. Gracias porque en tu amor y misericordia, tú que conoces nuestros caminos, nuestras mentes, corazones, nos haces esta pregunta, Señor, para que nosotros mismos nos evaluemos y podamos, Señor, corregir. Podamos en este día redireccionar nuestra vida. Gracias por palabra, Señor, que es viva, eficaz. Y te pido por cada uno de los presentes, que no haya nadie, Señor, que salga de este lugar sin preguntarse dónde se encuentra. Que cada área, Señor, de su vida pueda ser, Señor, saturada y llevada a tu palabra, Dios. Gracias por este tiempo, Señor. Suplicamos, Señor, que nos ayudes. Podamos, Señor, siempre estar conscientes de que necesitamos de evaluar dónde está nuestra vida. Podamos, Señor, evaluar hacia dónde nos dirigimos. Pedimos todo en el santo nombre de tu Hijo. En el nombre de Jesús. Amén.